Capítulo 10. Supuestos peligros de una contrarrevolución. Sección primera. Consideraciones generales. Es un sofisma muy común en esta época insistir en los peligros de una contrarrevolución para justificar que no se debe regresar a la monarquía. El gran número de obras destinadas a convencer a los franceses de que se conformen con la República no son más que un desarrollo de esta idea. Los autores de estas obras insisten en los males irreparables de las revoluciones. Luego, observando que la monarquía no puede restablecerse en Francia sin una nueva revolución, concluyen que es necesario mantener la República. Este prodigioso sofisma, tanto si procede del miedo como del deseo de engañar, merece ser cuidadosamente discutido. Las palabras son la fuente de casi todos los errores. Se acostumbra a dar el nombre de contrarrevolución al movimiento, sea cual sea, que ponga fin a la revolución, y, puesto que este movimiento será contrario al anterior, se espera que traiga consecuencias opuestas. ¿Acaso creemos que el paso de la enfermedad a la salud es tan penoso como el de la salud a la enfermedad? ¿Y que la monarquía, derribada por monstruos, será restablecida por otros semejantes? Los mismos que emplean este sofisma reconocen en el fondo de sus corazones que no es así. Saben perfectamente que los amigos de la religión y de la monarquía no son capaces de los excesos que han deshonrado a sus enemigos. Saben que, incluso teniendo en cuenta las debilidades humanas, el partido oprimido encierra muchas más virtudes que sus opresores. Saben de sobra que los primeros no saben ni defenderse ni vengarse. Ya se han burlado bastante de ellos por esa razón. Para hacer la Revolución Francesa fue necesario derribar la religión, ultrajar la moral, violar todas las propiedades y cometer todos los crímenes. Para esta obra diabólica fue necesario emplear a un número tan grande de hombres viciosos que quizás nunca antes se habían reunido tantos para hacer el mal. Por el contrario, para restablecer el orden, el rey convocará a todas las virtudes. Sin duda ese será su deseo, pero bastaría la naturaleza misma de las cosas para forzarlo a ello. Su interés más inmediato será aliar la justicia con la misericordia. Los hombres más estimables se presentarán por sí mismos para ocupar los puestos donde puedan ser útiles, y la religión, prestando su cetro a la política, le dará las fuerzas que sólo puede recibir de esta augusta hermana. Es indudable que muchos hombres exigirán que se les muestre el fundamento de estas magníficas esperanzas. Pero, ¿acaso creen que el mundo político marcha al azar y que no está organizado, dirigido y animado por esa misma sabiduría que brilla en el mundo físico? Las manos culpables que derriban un Estado producen necesariamente desgarramientos dolorosos, porque ninguna gente libre puede contrariar los planes de su Creador sin atraer, en el ámbito de su actividad, males proporcionales a la magnitud de su atentado. Y esta ley proviene más de la misericordia del gran ser que de su justicia. Pero cuando el hombre trabaja para restablecer el orden, se asocia con el autor del orden y se ve favorecido por la naturaleza, es decir, por el conjunto de causas secundarias que son los ministros de la divinidad. Su acción tiene algo de divina, es a la vez suave e imperiosa, no fuerza a nada y nada se le resiste. Al ordenar las cosas, las sana. A medida que opera, se ve cesar esa agitación dolorosa que es efecto y síntoma del desorden. Como bajo la mano del cirujano hábil, el miembro dislocado demuestra que ha vuelto a su lugar por la desaparición del dolor. Franceses, vuestros seductores y tiranos fundaron lo que llaman vuestra libertad entre el estruendo de cantos infernales, las blasfemias del ateísmo, los gritos de muerte y los largos gemidos de la inocencia degollada. A la luz de los incendios, sobre las ruinas del trono y de los altares, regadas con la sangre del mejor de los reyes y de innumerables víctimas más. En el desprecio de las buenas costumbres y de la fe pública, en medio de todos los crímenes. Cuando volváis a vuestra antigua constitución, mediante un rey que os dé lo único que debéis desear, la libertad por el monarca, será en nombre de un Dios grande y bueno,
conducidos por hombres que él ama y él inspira y bajo la influencia de su poder creador. ¿Por qué os obstináis en luchar contra ese poder que anula todos vuestros esfuerzos para advertiros de su presencia? Vuestra impotencia se debe a que os habéis atrevido a separaros de él e incluso a ir en su contra. En el momento en que obréis de acuerdo con él, participaréis de alguna manera en su naturaleza. Todos los obstáculos se doblegarán a vuestro paso, y os reiréis de los pueriles temores que ahora os perturban. Como todas las piezas de la máquina política tienen una tendencia natural hacia el lugar que les está asignado, esa tendencia, que es divina, favorecerá todos los esfuerzos del rey. Y como el orden es el elemento natural del hombre, en él encontraréis la felicidad que en vano buscáis en el desorden. La revolución os ha hecho sufrir porque fue obra de todos los vicios, y los vicios son, con toda justicia, los verdugos del hombre. Por la razón contraria, el regreso a la monarquía, lejos de producir los males que teméis para el futuro, hará cesar todos los que hoy os consumen. Todos vuestros esfuerzos serán positivos. No destruiréis más que la destrucción. Desengañaos de una vez de esas doctrinas desoladoras que han deshonrado nuestro siglo y perdido a Francia. Ya habéis aprendido a conocer a los predicadores de estos dogmas funestos, pero la impresión que dejaron en vosotros aún no se ha borrado. En vuestros planes de creación y restauración olvidáis a Dios. Ellos os han separado de Él. Ya solo mediante un esfuerzo de razonamiento os eleváis a la fuente inagotable de toda existencia. Solo queréis ver al hombre, su acción, tan débil, tan dependiente, tan limitada, su voluntad, tan corrompida, tan vacilante, y la existencia de una causa superior es para vosotros solo una teoría. Ella, sin embargo, os rodea, os envuelve, la tocáis, el universo entero la anuncia. Cuando se os dice que sin ella solo sois fuertes para destruir, no es una teoría vacía lo que se os ofrece, es una verdad práctica basada en la experiencia de todos los siglos y en el conocimiento de la naturaleza humana. Abrid la historia. No veréis ninguna creación política, ¿qué digo? No veréis ninguna institución que posea algo de fuerza y permanencia que no repose sobre una idea divina. No importa de qué naturaleza sea esa idea, porque no existe sistema religioso que sea enteramente falso. No habléis más, pues, de las dificultades y las desgracias que teméis como consecuencia de lo que llamáis contrarrevolución. Todas las desgracias que habéis padecido proceden de vosotros mismos. Os han herido los escombros del edificio que derribasteis sobre vuestras propias cabezas. Reconstruir es algo muy diferente. Entrad en el camino que puede llevaros a ello. No llegaréis a la creación por el camino de la nada. Qué responsabilidad la de esos escritores falsos o cobardes que se atreven a atemorizar al pueblo con el espantajo de la contrarrevolución. ¿Qué? Reconociendo que la República fue una plaga espantosa, ¿sostienen sin embargo que es imposible retroceder? Se diría que los males de la revolución han terminado y que los franceses han llegado a puerto. El reinado de Robespierre aplastó al pueblo de tal manera, impresionó su imaginación de tal forma, que ya consideran soportable y casi feliz cualquier estado de cosas en el que no se esté degollando sin interrupción. Durante la exaltación del terrorismo, los extranjeros notaban que todas las cartas que relataban las escenas espantosas de aquella época cruel terminaban con estas palabras: en este momento estamos tranquilos. Es decir, los verdugos descansan, están recuperando fuerzas. Mientras tanto, todo va bien. Este sentimiento ha sobrevivido al régimen infernal que lo produjo. El francés, petrificado por el terror y desanimado por los errores de la política exterior, se ha encerrado en un egoísmo que no le permite ver nada más allá de sí mismo y del lugar y el momento en que vive. Se está asesinando en 100 lugares de Francia. No importa, mientras no sea uno mismo el asesinado. Si los crímenes se cometen en la misma calle, en la casa de al lado, tampoco importa. Ya pasó el momento. Ahora todo está tranquilo. Pondrá nuevos cerrojos y no pensará más en ello. En resumen,
Todo francés se considera suficientemente feliz el día en que no lo matan. Mientras tanto, las leyes no tienen valor. El gobierno reconoce su impotencia para hacerlas cumplir y los crímenes más infames se multiplican por todas partes. El demonio revolucionario levanta orgullosamente la cabeza. La Constitución no es más que una tela de araña y el poder se permite horribles atentados. Ya no hay autoridad paterna, ni temor para el crimen, ni asilo para la indigencia. El horrendo suicidio denuncia a los gobernantes la desesperación de los desdichados que lo practican. El pueblo se desmoraliza de la manera más aterradora, y la abolición del culto, unida a la ausencia total de educación pública, prepara en Francia una generación cuya sola idea hace estremecer. Cobardes optimistas, este es el orden de cosas que teméis ver cambiar. Salid de una vez de vuestro funesto letargo. En lugar de mostrar al pueblo los males imaginarios que resultarán del cambio, emplead vuestro talento en hacer desear el saludable y suave movimiento que devolverá el rey a su trono y el orden a Francia. Mostradnos, hombres temerosos, esos males tan terribles con los que se os amenaza para alejaros de la monarquía. ¿No veis que vuestras instituciones republicanas no tienen raíces, que solo están superpuestas a vuestro suelo, mientras que las anteriores estaban plantadas en él? Para derribar las últimas fue necesario el hacha. Las otras caerán con un soplo y no dejarán rastro. No es lo mismo quitar a un presidente a Mortier su dignidad hereditaria, que era una propiedad suya, que hacer descender del estrado a un juez temporal que no tiene prerrogativa propia. La revolución ha hecho sufrir mucho, porque ha destruido mucho, porque ha violado brutalmente todas las propiedades, todos los prejuicios y todas las costumbres. Porque, siendo toda tiranía plebeya violenta, implacable y vejatoria por naturaleza, la que ha realizado la Revolución Francesa tenía que llevar al extremo estos caracteres, ya que el universo no ha conocido nunca una tiranía más baja y más absoluta. El honor es la fibra más sensible del hombre. Basta con tocarla para hacerle gritar. Eso es lo que ha hecho tan dolorosa la revolución. Ha pisoteado los más altos honores. Sin embargo, aunque el restablecimiento de la monarquía causara las mismas privaciones reales al mismo número de hombres, habría siempre una diferencia inmensa, ya que no destruiría ninguna dignidad. No hay dignidades en Francia, puesto que no hay soberanía. Pero incluso considerando solo las privaciones físicas, la diferencia sería igualmente visible. El poder usurpador inmola a los inocentes, el rey perdonará a los culpables. Uno abolía las propiedades legítimas, el otro será cauto incluso con las ilegítimas. Uno ha tomado por divisa diruit, aedificat, mutat quadrata rotundis. Tras 7 años de esfuerzos, aún no ha podido organizar ni una escuela primaria ni una fiesta campestre. No hay, ni siquiera entre sus partidarios, quien no se burle de sus leyes, de sus cargos, de sus instituciones, de sus fiestas y hasta de sus trajes. El otro, edificado sobre una base sólida, no andará a tientas. Una fuerza desconocida presidirá sus actos, no actuará más que para restaurar. Una acción ordenada solo al mal hace daño. Es también un gran error imaginar que el pueblo tiene algo que perder con el restablecimiento de la monarquía, porque el pueblo solo en teoría ha ganado con el trastorno general. Tiene derecho a todos los puestos, se dice. ¿Y qué importa? Hay que saber lo que estos valen. Estos puestos, de los que tanto se habla y que se ofrecen al pueblo como una gran conquista, en realidad no son nada ante el tribunal de la opinión. Incluso la carrera militar, glorificada en Francia más que ninguna otra, ha perdido su aura, ya no tiene la estima general, y la paz la rebajará aún más. Se amenaza a los militares con el restablecimiento de la monarquía, que a nadie conviene más que a ellos. No hay nada más evidente que la necesidad en la que se encontrará el rey de mantenerlos en sus puestos, y de ellos dependerá el transformar, tarde o temprano, esa necesidad política en una de afecto, deber y gratitud. Por una extraordinaria combinación de circunstancias, nada hay en ellos que pueda ofender a la opinión más realista.
Nadie tiene derecho a despreciarlos, porque solo combaten por Francia. No hay entre ellos y el rey ninguna barrera que impida cumplir sus deberes. Él es francés ante todo. Que recuerden a Jacobo II durante la batalla de la Hogue, aplaudiendo desde la orilla del mar el valor de aquellos ingleses que acababan de destronarlo. ¿Pueden dudar de que el rey esté orgulloso de su valor y los mire en el fondo de su corazón como a defensores de la integridad de su reino? ¿No ha aplaudido públicamente ese valor, lamentando, como no podía ser de otro modo, que no se empleara en una causa mejor? ¿No ha felicitado a los valientes del ejército de Condé por haber vencido los odios que el más profundo artificio se esforzaba en mantener por largo tiempo? Los militares franceses, tras sus victorias, solo necesitan una cosa: que la soberanía legítima venga a legitimar su carácter. Actualmente se les teme y se les desprecia. El más completo abandono es la recompensa por sus esfuerzos, y sus conciudadanos son los hombres más indiferentes del universo ante los triunfos de su ejército. Incluso llegan a veces a detestar sus victorias, que alimentan el humor belicoso de los amos. El restablecimiento de la monarquía dará a los militares un alto lugar en la opinión pública. El mérito recogerá a lo largo de su camino una dignidad verdadera, una aureola siempre creciente que será patrimonio de los guerreros y que éstos transmitirán a sus hijos. Esta gloria pura, este esplendor tranquilo, sustituirán con ventaja a las menciones honoríficas y el olvido que ha seguido a los patíbulos. Si se considera la cuestión desde un punto de vista más general, se encontrará que la monarquía es, sin disputa, la forma de gobierno que da mayor distinción al mayor número de personas. La soberanía posee en ella suficiente esplendor para compartir una parte, con las gradaciones necesarias, a una multitud de agentes a quienes distingue en mayor o menor medida. En la República, la soberanía no es tangible como en la monarquía. Es un ente puramente moral, y su grandeza es incomunicable. Por lo tanto, los cargos no significan nada en la República fuera de la ciudad en que reside el gobierno, y aun estos solo son algo mientras son ocupados por miembros del gobierno. Por lo tanto, es el hombre quien honra al cargo, y no el cargo el que honra al hombre. Este no brilla como agente, sino como parte del soberano. Es fácil ver en las provincias gobernadas por repúblicas que los cargos, excepto los reservados a los miembros del soberano, elevan muy poco a los hombres a los ojos de sus conciudadanos y no significan casi nada en la estima pública, porque la república, por su naturaleza, es la forma de gobierno que otorga más derechos a un pequeño número de hombres que constituyen el soberano y quita más a todos los demás, que son los súbditos. Cuanto más próxima a la democracia esté una república, tanto más evidente será esta observación. Recordemos la multitud innumerable de empleos, incluso haciendo abstracción de todos los cargos abusivos, que el antiguo gobierno de Francia ofrecía a la ambición universal. El clero regular y secular, la espada, la toga, las finanzas, la administración, etc. ¿Cuántas puertas abiertas a todos los talentos y ambiciones? ¿Qué incontables gradaciones de distinciones personales? De este incalculable número de cargos, ninguno estaba por encima de las pretensiones del simple ciudadano. Había incluso una cantidad enorme que, siendo propiedades valiosas que realmente hacían notable a su propietario, eran patrimonio exclusivo del tercer estado. Que los cargos superiores fueran de más difícil acceso para el simple ciudadano era algo razonable. Cuando todos pueden aspirar a todo, hay exceso de movimiento y falta de subordinación en el Estado. El orden exige que, en general, los empleos estén graduados de acuerdo con el estado de los ciudadanos, aunque el talento, e incluso la simple protección, salten a veces las barreras que separan a las diferentes clases. De este modo, hay emulación sin humillación y movimiento sin destrucción. Es más, la distinción adscrita a un cargo se basa, como su propio nombre lo indica, en la mayor o menor dificultad para alcanzarlo. Objetar que estas distinciones son malas es entrar en otro tema, pero yo respondo: si vuestros cargos no enaltecen a quienes los ocupan,
No os jactéis de ofrecérselos a todo el mundo, ya que no estaréis dando nada. Si, por el contrario, los cargos son y deben ser distinciones, repito que ningún hombre de buena fe puede negar que la monarquía es la forma de gobierno que solo por los cargos e independientemente de la nobleza distingue a un mayor número de personas del resto de sus conciudadanos. No hay que dejarse engañar, además, por esa igualdad ideal que solo existe en las palabras. El soldado que tiene el privilegio de hablar a su oficial en un tono grosero y familiar no es, por ello, igual a él. La aristocracia de los cargos, que al principio no era perceptible en el desorden general, comienza a formarse. La misma nobleza recupera su indestructible influencia. Las tropas de tierra y mar ya están en gran parte dirigidas por aristócratas o por alumnos que el antiguo régimen había ennoblecido al admitirlos en una profesión noble. Es más, la República ha logrado sus mejores éxitos gracias a ellos. Si la delicadeza, tal vez desafortunada, de la nobleza francesa no la hubiera apartado de Francia, ella ya mandaría en todas partes. No es raro oír decir que si la nobleza hubiera querido, se le habrían otorgado todos los cargos. Ciertamente, en el momento en que escribo esto, 4 de enero de 1797, bien quisiera la República tener en sus barcos a los nobles que hizo asesinar en Quiberón. El pueblo, la masa de los ciudadanos, no tiene nada que perder, sino al contrario, mucho que ganar con el restablecimiento de la monarquía, que traerá consigo una multitud de distinciones personales lucrativas e incluso hereditarias, en lugar de los cargos pasajeros y sin dignidad que ofrece la República. No he insistido sobre los emolumentos adscritos a los cargos, porque es bien sabido que la República no paga o paga mal. Solo ha producido fortunas escandalosas. Únicamente el vicio se enriquece sirviéndola. Terminaré este capítulo con algunas observaciones que, me parece, prueban claramente que el peligro que se supone en la restauración se encuentra precisamente en el retraso de este gran acontecimiento. Los líderes de la República no pueden menospreciar a la familia de los Borbones. Existe. Sus derechos son evidentes, y su silencio quizás habla más alto que todos los manifiestos posibles. Es una verdad obvia que la República Francesa, aunque ahora parezca haber dulcificado sus teorías, no puede tener verdaderos aliados. Por naturaleza, es enemiga de todos los gobiernos y tiende a destruirlos todos. De modo que todos tienen interés en destruirla a ella. La política puede, sin duda, proporcionarle aliados, pero estas son alianzas contra natura. O, si se quiere, Francia tiene aliados, pero la República Francesa no los tiene. Amigos y enemigos están siempre de acuerdo en dar un rey a Francia. Se cita a menudo el éxito de la Revolución Inglesa del siglo pasado, pero qué diferencia. La monarquía no fue derribada en Inglaterra, solo el monarca desapareció para dejar paso a otro. La misma sangre de los Estuardos siguió en el trono, y de ella procedían los derechos del nuevo rey. Este rey era por sí mismo un príncipe fuerte, con todo el poder de su casa y sus relaciones familiares. El gobierno de Inglaterra, además, no era peligroso para los demás. Era una monarquía, como antes de la Revolución. Sin embargo, poco faltó para que Jacobo II conservara el cetro. Y si hubiera sido un poco más afortunado, o simplemente más hábil, no lo habría perdido. Y aunque Inglaterra tenía un rey, aunque los prejuicios religiosos se unían a los prejuicios políticos para excluir al pretendiente, aunque la situación de ese reino lo defendía por sí solo contra cualquier invasión, sin embargo, hasta mediados de este siglo, el peligro de una nueva revolución pesó sobre Inglaterra. Todo dependió, como es sabido, de la batalla de Culloden. En Francia, por el contrario, el gobierno no es monárquico, es incluso enemigo de todas las monarquías que lo rodean. No es un príncipe quien lo dirige, y si algún día el Estado es atacado, no parece probable que los parientes extranjeros de los pentarcas levanten tropas para defenderlos. Francia está, pues, en constante peligro de guerra civil, y este peligro procede de causas constantes,
ya que siempre tendrá que temer los justos derechos de los Borbones y la astuta política de las demás naciones que pueden tratar de sacar provecho de las circunstancias. Mientras el trono de Francia esté ocupado por el soberano legítimo, ningún príncipe del mundo puede soñar con apoderarse de él, pero mientras esté vacante, todas las ambiciones reales pueden desearlo y disputárselo. Por otra parte, el poder está al alcance de todos desde que ha caído en el polvo. El gobierno regular excluye una infinidad de proyectos, pero bajo el imperio de una soberanía falsa, ningún proyecto es quimérico, todas las pasiones están desatadas y todas las esperanzas tienen fundamento. Los cobardes que rechazan al rey por miedo a la guerra civil están preparando justamente los materiales para ella. Desean tan locamente la tranquilidad y la constitución que no tendrán ni constitución ni tranquilidad. No puede haber seguridad perfecta para Francia en el estado en que se encuentra. Solo el rey, y el rey legítimo, levantando desde lo alto de su trono el cetro de Carlomagno, puede extinguir o desarmar todos los odios, deshacer todos los proyectos siniestros, ordenar las ambiciones al ordenar a los hombres, calmar los espíritus agitados y crear súbitamente alrededor del poder esa muralla mágica que es su única defensa. Hay además otra reflexión que debe estar siempre presente en los ojos de los franceses que forman parte de las autoridades actuales y que por su posición están en condiciones de influir en el restablecimiento de la monarquía. Los más estimables entre estos hombres no deben olvidar que serán arrastrados tarde o temprano por la fuerza de los acontecimientos, que el tiempo vuela y que la gloria se les escapa. La que pueden disfrutar ahora es una gloria comparativa. Han hecho cesar las matanzas, han tratado de secar las lágrimas de la nación, brillan porque suceden a los mayores criminales que han deshonrado la tierra. Pero cuando 100 causas reunidas hayan reconstruido el trono, su destino será la amnistía con todas sus consecuencias. Sus nombres, sin haber salido de la oscuridad, quedarán sepultados en el olvido. Que no pierdan, pues, de vista la aureola inmortal que rodeará los nombres de los restauradores de la monarquía, así como una insurrección del pueblo contra los nobles no puede conducir a otra cosa que a la creación de nuevos nobles, ya se vislumbra cómo se formarán estas nuevas razas que, rápidamente enaltecidas por las circunstancias, podrán, desde su origen, aspirar a todo. Sección segunda. De los bienes nacionales. Se amenaza a los franceses con la restitución de los bienes nacionales. Se acusa al rey de no haber osado tocar este tema delicado en su declaración. ¿Podríamos decirle a una gran parte de la nación que les importa? Y no sería una mala respuesta. Pero, para que no parezca que estamos esquivando la dificultad, más vale observar que, evidentemente, el interés general de Francia en relación con los bienes nacionales, e incluso el interés particular de los adquirentes de estos bienes, está alineado con el restablecimiento de la monarquía. Los latrocinios cometidos en torno a estos bienes ofenden hasta la conciencia más insensible. Nadie cree en la legitimidad de estas adquisiciones, y aquellos que declaman elocuentemente sobre este asunto en defensa de la legislación actual, se apresuran a revender para asegurar sus ganancias. Nadie se atreve a disfrutarlos plenamente, y cuanto más se tranquilicen los ánimos, menos personas estarán dispuestas a comprometer dinero en este asunto. Los edificios se derrumbarán, y durante mucho tiempo nadie se atreverá a reconstruirlos. Los anticipos escasearán y el capital de Francia se verá gravemente afectado. El daño ya es considerable en este ámbito, y aquellos que han podido reflexionar sobre los abusos de los decretos deben comprender el impacto de lanzar un decreto que afecta, quizás, a la tercera parte del reino más poderoso de Europa. Muy a menudo se han trazado cuadros impresionantes en la legislatura sobre el estado deplorable de estos bienes. El mal continuará creciendo mientras la conciencia pública siga dudando sobre la solidez de estas adquisiciones. ¿Y quién puede prever qué ocurrirá a tan largo plazo? Considerando solo a los poseedores, el primer peligro para ellos proviene del gobierno. No hay que engañarse. Al gobierno no le resulta indiferente tomar de un sitio o de otro lo que necesita.
Es sabido en qué condiciones adquirieron los compradores. Es conocido qué infames maniobras y qué escandaloso agio rodearon estos bienes. El vicio original y continuado de la adquisición es evidente para todos, de modo que el gobierno francés no puede ignorar que, al exprimir a estos compradores, cuenta con la opinión pública a su favor y que solo ellos mismos lo considerarán injusto. Por otra parte, en los gobiernos populares, incluso en los legítimos, la injusticia no tiene pudor. Fácil es prever lo que sucederá en Francia, donde el gobierno, variable con las personas y carente de identidad, nunca creerá deshacer su propia obra cuando derribe lo que ya está hecho. Por lo tanto, el gobierno recaerá sobre los bienes nacionales en cuanto pueda, apoyado en la conciencia pública y, no hay que olvidarlo, en la envidia de todos aquellos que no los poseen, atormentará a los propietarios de bienes nacionales, ya sea mediante nuevas ventas modificadas, ya sea mediante peticiones generales de suplemento de precios o impuestos extraordinarios. En resumen, nunca los dejará tranquilos. En cambio, bajo un gobierno estable todo es estable. Por lo tanto, incluso a los adquirentes de bienes nacionales les conviene que se restablezca la monarquía para saber a qué atenerse. Es muy inoportuno el reproche que se hace al rey por no haber hablado claramente sobre este tema en su declaración. No podía hacerlo sin una extrema imprudencia. Una ley sobre este asunto será, quizás, cuando llegue el momento, el punto más delicado de la legislación. Pero es importante recordar aquí lo que mencioné en el capítulo anterior. Las conveniencias de tal o cual clase de individuos no detendrán la contrarrevolución. Lo único que quiero demostrar es que les interesa que el pequeño número de hombres que puede influir en este gran acontecimiento no espere a que los abusos de la anarquía lo hagan inevitable y lo precipiten bruscamente, porque cuanto más necesario sea el rey, más dura será la suerte de aquellos que han prosperado con la revolución. Sección tercera. De las venganzas. Otro espantapájaros que se utiliza para asustar a los franceses ante el regreso de su rey son las venganzas que, se dice, acompañarán este retorno. Esta objeción, como muchas otras, es planteada principalmente por hombres de talento que en realidad no creen en ella. Sin embargo, es útil discutirla para tranquilizar a las personas honradas que la consideran válida. Numerosos escritores realistas han rechazado como un insulto la acusación de que su partido busque venganza. Solo uno de ellos hablará por todos. Lo cito para mi satisfacción y la de mis lectores. Nadie me podrá acusar de elegirlo entre los realistas más extremistas. Bajo el imperio de un poder ilegítimo, son de temer las más horribles venganzas, porque ¿quién podría reprimirlas? La víctima no puede invocar la autoridad de leyes que no existen, ni de un gobierno que es fruto del crimen y la usurpación. Muy distinto es lo que ocurre bajo un gobierno asentado sobre bases sagradas, antiguas, legítimas. Tal gobierno tiene el derecho de ahogar las venganzas más justas y de castigar con todo el peso de la ley a cualquiera que se deje llevar más por los impulsos de la naturaleza que por los de su deber. Solo un gobierno legítimo tiene el derecho de proclamar la amnistía y los medios para hacerla cumplir. Así pues, queda demostrado que el más perfecto, el más puro de los realistas, incluso el más gravemente ultrajado en sus parientes o en sus propiedades, debe ser castigado con la muerte por un gobierno legítimo, si osa vengarse por sí mismo cuando el rey le ha ordenado perdonar. Será, por tanto, un gobierno basado en nuestras leyes, el único que podrá otorgar con firmeza la amnistía y hacerla cumplir con severidad. Sin duda es fácil debatir hasta dónde puede el rey extender la amnistía. Las excepciones que dicta el primero de sus deberes son evidentes. Los que se mancharon con la sangre de Luis XVI solo de Dios pueden esperar perdón. Pero fuera de esto, ¿quién será capaz de trazar con mano firme los límites donde debe detenerse la amnistía y la clemencia del rey? Mi corazón y mi pluma se niegan a hacerlo de igual manera.
Si alguien osa escribir sobre semejante asunto, solo podría ser ese hombre excepcional, casi único, si es que existe, que no ha fallado nunca durante esta horrible revolución, y cuyo corazón, tan puro como su conducta, no necesitó nunca del perdón. La razón y el sentimiento no podrían expresarse con mayor nobleza. Sería digno de compasión quien no reconociera en estos párrafos el acento de la sinceridad. 10 meses después de la fecha de este escrito, el rey pronunció en su declaración una frase bien conocida y digna de serlo. ¿Quién osará vengarse cuando el rey perdona? El rey solo exceptuó de la amnistía a quienes votaron la muerte de Luis XVI, a los colaboradores y a los instrumentos directos e inmediatos de su ejecución, así como a los miembros del Tribunal Revolucionario que enviaron a la guillotina a la reina y a Madame Elizabeth. Incluso quiso restringir este anatema en el caso de aquellos que, tal vez, se mezclaron entre los asesinos de Luis XVI con la intención de salvarlo. Y hasta con respecto a esos monstruos, a los que la posteridad solo nombrará con horror, el rey se limitó a decir, con tanta mesura como verdad, que Francia entera reclama sobre sus cabezas la espada de la justicia. Pero incluso con esta frase no se privó del derecho de conceder gracia en cada caso particular. Será tarea de los culpables ver qué pueden ofrecer para inclinar la balanza a su favor. Monk utilizó a Ingoldsby para detener a Lambert. Se puede hacer más de lo que hizo Ingoldsby. Observaré, además, sin debilitar el justo horror que merecen los asesinos de Luis XVI, que, a los ojos de la justicia divina, no todos son igualmente culpables. En lo moral, como en lo físico, la intensidad del mal está en proporción directa con la masa que lo produce. Los 70 jueces de Carlos I estaban mucho más dueños de sí mismos que los jueces de Luis XVI. Hubo, sin duda, entre ellos culpables perfectamente conscientes que nunca serán suficientemente odiados. Pero estos grandes culpables lograron infundir tal terror que muchos diputados, no tengo duda alguna, fueron privados de parte de su libre albedrío. Es difícil imaginar el delirio indescriptible que se apoderó de la Asamblea en la época del juicio de Luis XVI. Estoy convencido de que varios culpables, al recordar esta funesta época, creen haber tenido una pesadilla, dudan de lo que hicieron y entienden su conducta incluso menos de lo que nosotros la entendemos. Estos culpables, desconcertados por su propia culpa, deberían buscar la paz. Por lo demás, esto es asunto suyo, ya que la nación sería vil si considerara un inconveniente el castigo de semejantes hombres en una contrarrevolución. Pero incluso para quienes tengan esta debilidad, se puede observar que la providencia ya ha comenzado a castigar a los culpables. Más de 60 regicidas, entre los más culpables, han muerto de forma violenta. Otros, sin duda, perecerán o abandonarán Europa antes de que Francia tenga un rey. Muy pocos caerán en manos de la justicia. Los franceses, perfectamente tranquilos sobre las venganzas judiciales, deben estarlo igualmente respecto a las venganzas particulares. Tienen las garantías más solemnes al respecto, la palabra de su rey. No les está permitido temer. Pero, dado que es necesario hablar a todas las mentalidades y prevenir todas las objeciones, incluso a aquellos que no creen en el honor ni en la fe, es necesario demostrar que las venganzas particulares no son posibles. El soberano más poderoso solo es fuerte por los instrumentos que utiliza, y estos dependen de la opinión pública, y aunque es evidente que el rey, en el caso de una restauración, solo pensará en perdonar, hagamos la suposición contraria, por ponerlo peor. ¿Cómo se las arreglaría si quisiera vengarse de manera arbitraria? Sería el ejército francés, tal como lo conocemos, un instrumento dócil en sus manos. La ignorancia y la mala fe se complacen en presentar a este futuro rey como un nuevo Luis XIV, capaz de hacer estremecer a Francia con solo fruncir el ceño. Apenas me atrevo a rebatir lo absurdo de esta suposición. El poder de la soberanía es exclusivamente moral, y si no tiene el apoyo de la opinión pública, mandará en vano.
El rey de Francia que ascienda al trono de sus antepasados no deseará, sin duda, comenzar su reinado con abusos, y si lo deseara, sería en vano, porque no tendrá la fuerza suficiente para llevarlo a cabo. Los franceses tienen, pues, dos garantías infalibles contra las supuestas venganzas que se utilizan para asustarlos: el interés del rey y su falta de poder para hacerlo. El regreso de los emigrados proporciona también a los enemigos de la monarquía una fuente inagotable de temores imaginarios. Es importante disipar estas falsas preocupaciones. Lo primero que se debe notar es que existen afirmaciones que son verdaderas durante un tiempo limitado. Sin embargo, es común repetirlas mucho después de que hayan dejado de tener sentido. El Partido Revolucionario podía temer el regreso de los emigrados poco tiempo después de la ley que los exilió. No afirmo que tuviesen razón, pero ¿qué importa? Es una cuestión ociosa de la que ya no tiene sentido ocuparse. La verdadera cuestión es si, en este momento, el regreso de los emigrados representa algún peligro para Francia. La nobleza envió 284 diputados a los Estados Generales, aquellos de tan funesta memoria que desataron todo lo que hemos visto. Según ciertos estudios realizados sobre varias jurisdicciones nobles, no se encontraron más de 80 electores por cada diputado. Aunque algunas jurisdicciones podrían haber tenido un número mayor, también es probable que algunos individuos votaran en más de una jurisdicción. Teniendo en cuenta todo esto, se puede calcular en 25.000 el número de familias nobles que participaron en los Estados Generales, y multiplicando por 5 el número medio de miembros de cada familia, obtenemos aproximadamente 125.000 nobles. Redondeemos a 130.000. Restemos de este número las mujeres y nos quedarán unos 65.000. A esto hay que descontar: 1. Los nobles que no se exiliaron; 2. Los que ya han regresado; 3. Los ancianos; 4. Los niños; 5. Los enfermos; 6. Los sacerdotes; y 7. Todos aquellos que han muerto en la guerra, en ejecuciones o por causas naturales. Lo que queda es una cantidad que no es fácil de determinar exactamente, pero que, bajo cualquier perspectiva, no puede alarmar a Francia. Un príncipe digno de ese nombre lleva consigo a la batalla a 5 o 6.000 hombres, como máximo. Este cuerpo, que ni siquiera está compuesto completamente por nobles, ha demostrado un valor admirable bajo banderas extranjeras. Pero si se le aísla, desaparece. Es claro, entonces, que desde el punto de vista militar, los emigrados no representan una amenaza. Además, hay una consideración que se relaciona más directamente con el espíritu de esta obra y que merece ser discutida. No existe el azar en el mundo, y en un sentido secundario, tampoco existe el desorden, ya que el desorden es ordenado por una mano soberana que lo somete a sus leyes y lo obliga a cumplir sus fines. Una revolución no es más que un movimiento político destinado a producir un determinado efecto en un tiempo determinado. Este movimiento tiene sus leyes, y al observarlas durante un período de tiempo, se pueden hacer conjeturas bastante precisas sobre el futuro. Pues bien, una de las leyes de la Revolución Francesa es que los emigrados no pueden atacarla sin perjudicarse a sí mismos, y que están excluidos de cualquier movimiento futuro. Desde las primeras tentativas contrarrevolucionarias hasta la desafortunada incursión de Quiberon, todo lo que han intentado ha fracasado y en muchos casos se ha vuelto contra ellos. No solo han fracasado, sino que todos sus esfuerzos se han caracterizado por una tal impotencia que la opinión pública ha terminado por verlos como hombres aferrados a un partido proscrito, lo que ha arrojado sobre ellos un desprestigio evidente incluso para sus propios aliados. Este desprestigio no sorprende a quienes entienden que la Revolución Francesa tuvo su causa principal en la degradación de la nobleza. M. de Saint-Pierre observó, en sus estudios de la naturaleza, que al comparar las figuras de los nobles franceses con las de sus antepasados, cuyos retratos nos ha transmitido el arte, se percibe una evidente degeneración. En cada estado existe un cierto número de familias que podrían llamarse cosoberanas, incluso en las monarquías, porque en estos gobiernos
La nobleza no es más que una prolongación de la soberanía. Estas familias son las depositarias de un fuego sagrado, que se extingue cuando dejan de cumplir con sus deberes. Es un problema complejo saber si estas familias, una vez extinguidas, pueden ser reemplazadas completamente. No es posible creer, en sentido estricto, que un rey puede crear nobleza. Existen familias nuevas que, por su propio mérito, surgen y se elevan entre las demás como brotes vigorosos en un campo devastado. Los soberanos pueden sancionar estos ennoblecimientos naturales. A esto se limita su poder. Si reprimen demasiados de estos ennoblecimientos, o si crean demasiados sin mérito, trabajan para la destrucción de sus propios estados. La nobleza falsa era una de las plagas de Francia. Otros imperios han sido desgastados y deshonrados por este mal y aguardan desgracias mayores. La filosofía moderna, tan proclive a hablar del azar, insiste especialmente en el azar del nacimiento, una de sus frases favoritas. Pero no hay más azar en esta cuestión que en cualquier otra. Hay familias nobles como hay familias soberanas. ¿Puede el hombre crear un soberano? A lo sumo, puede ser el instrumento para destronar a un soberano y entregar sus dominios a otro que ya es príncipe por derecho propio. Y no existe ninguna familia soberana cuya estirpe se remonte al origen plebeyo. Si este fenómeno apareciera, marcaría un hito en la historia del mundo. En proporción similar, sucede lo mismo con la nobleza. Si la nobleza renuncia a los principios nacionales, el Estado está perdido. El papel desempeñado por algunos nobles en la Revolución Francesa es 1000 veces más, no digo horrible, pero sí más terrible que todo lo que hemos visto durante ese periodo. No ha habido signo más aterrador ni más decisivo de la espantosa sentencia dictada contra la monarquía francesa. Si se me pregunta qué tienen que ver estos pecados con los emigrados, que los detestan, responderé que los individuos que componen naciones, familias e incluso cuerpos políticos son solidarios entre sí. Esto es un hecho. Responderé, en segundo lugar, que las causas por las que la nobleza emigrada sufre son anteriores a la emigración. La diferencia que percibimos entre unos y otros nobles franceses no es, a los ojos de Dios, más que una cuestión de tiempo y lugar. Estar aquí o allá no hace a nadie mejor ni peor, y no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Los hombres solo pueden juzgar por las apariencias, pero puede haber nobles en Coblenza con más culpas que algunos otros en el lado izquierdo de la asamblea llamada constituyente. En fin, la nobleza francesa no debe culpar de sus desgracias a nadie más que a sí misma, y cuando acepte esto plenamente, habrá dado un gran paso. Las excepciones más o menos numerosas son dignas del respeto del mundo, pero hay que hablar en términos generales. Hoy en día, la nobleza desdichada debe inclinar la cabeza y resignarse. Algún día deberá abrazar con buena voluntad a hijos que no ha llevado en su seno. Mientras tanto, no debe hacer esfuerzos exteriores. Quizás hubiera sido mejor que nunca se la hubiera visto en actitud amenazadora. En todo caso, la emigración fue un error, no una falta. La mayoría creía estar obedeciendo al honor. Numen avire jubet, prohiben discedere leges. El Dios manda partir, las leyes prohíben que se vaya. Fue el Dios quien tuvo más poder. Se podrían hacer muchas reflexiones sobre este punto, pero limitémonos a los hechos, que son evidentes. Los emigrados no pueden hacer nada. De hecho, puede decirse que no son nada, porque cada día su número disminuye, a pesar del gobierno, como resultado de esa ley invariable de la Revolución Francesa que quiere que todo se haga en contra de los hombres y contra todas las probabilidades. Tras largas desgracias, los emigrados se han acercado cada día más a sus compatriotas. La amargura desaparece. De una parte y de otra, todos comienzan a recordar una patria común, a tenderse las manos y a reconocerse, incluso en el campo de batalla, como hermanos. Esta extraña reconciliación que hemos visto en los últimos tiempos no tiene una causa visible, porque las leyes siguen siendo las mismas. Así, está claro que los emigrados no representan una amenaza, ni por su número, ni por su fuerza, ni pronto tampoco por el odio. En cuanto a las pasiones más encendidas de un pequeño número de hombres,
estas pueden ser ignoradas. Pero hay una observación importante que no debo pasar por alto. Algunos discursos imprudentes, proferidos por jóvenes impulsivos o amargados por la desgracia, se han utilizado para asustar a los franceses con el regreso de estos hombres. Incluso si esos discursos expresan realmente intenciones firmes, sería un grave error suponer que quienes tienen estas intenciones estarían en condiciones de llevarlas a cabo tras el restablecimiento de la monarquía. Desde el momento mismo en que se restablezca el gobierno legítimo, estos hombres no tendrán más remedio que obedecer. La anarquía exige la venganza, el orden la excluye estrictamente. Los hombres que ahora hablan de castigos, rodeados por las circunstancias del nuevo orden, solo querrán lo que la ley quiera, y por su propio interés se convertirán en ciudadanos tranquilos, dejando las venganzas en manos de los tribunales. Siempre caemos en el mismo sofisma. Se supone que, dado que un partido cometió atrocidades mientras estaba en el poder, el partido contrario cometerá atrocidades similares cuando llegue al poder. Esto es absolutamente falso. En primer lugar, este sofisma asume que ambos bandos tienen la misma cantidad de vicios, lo cual ciertamente no es verdad. Sin insistir demasiado en las virtudes de los realistas, estoy seguro de que la conciencia universal está de mi lado cuando afirmo que hay menos vicios en el lado de la monarquía. Por otra parte, los prejuicios, aparte de las virtudes, aseguran a Francia que no tendrá que soportar de los realistas nada parecido a lo que ha soportado de sus enemigos. Ya hay indicios que tranquilizan a los franceses. En más de una ocasión han visto que el partido que lo sufrió todo de sus enemigos no supo vengarse cuando tuvo a esos enemigos en sus manos. Las pocas venganzas que han hecho tanto ruido prueban esta misma afirmación, porque se ha visto que sólo la negación más flagrante de la justicia pudo provocar esas venganzas, y que nadie se habría tomado la justicia por su mano si el gobierno hubiera podido o querido hacer justicia. Es además evidente que el interés más urgente del rey será impedir las venganzas. No es fácil que quiera volver a la anarquía justo cuando ha salido de ella. Solo la idea de la violencia lo estremecerá, y este será el único crimen que no se sentirá con derecho a perdonar. Francia, además, está harta de convulsiones y horrores. No quiere más sangre. Y dado que la opinión es lo suficientemente fuerte ahora para contener a un partido que desearía venganzas, podemos suponer que será aún más fuerte cuando el gobierno esté a su favor. Tras tan grandes y terribles males, los franceses encontrarán refugio con alegría en los brazos de la monarquía. Cualquier atentado contra esta tranquilidad será visto como un crimen contra la patria que los tribunales no tendrán tiempo de castigar. Estas razones son tan convincentes que nadie debería malinterpretarlas. No debemos dejarnos engañar por esos escritos donde una filantropía hipócrita condena los horrores de la revolución solo para no enfrentarse a la indignación general. En realidad, sus autores aprecian a los responsables de la revolución y sus resultados, y de todos los crímenes que ha cometido, solo condenan aquellos que no fueron necesarios. No hay un solo escrito de estos en el que no se vean pruebas evidentes de que sus autores simpatizan con el partido que condenan por obligación. Así que, los franceses, siempre engañados, lo son ahora más que nunca. Temen por sí mismos sin razón alguna, y sacrifican su felicidad para complacer a unos cuantos miserables. Y si las argumentaciones más claras no logran convencer a los franceses, si no pueden tener fe en que la providencia es guardiana del orden y que no es lo mismo actuar en contra de ella que con ella, entonces aprendamos de la historia, que es la política basada en la experiencia. Inglaterra dio en el siglo pasado un espectáculo similar al que ha dado Francia en este. El fanatismo por la libertad, alentado por el fanatismo religioso, penetró allí con mucha más fuerza que en Francia, donde el culto a la libertad se basa en nada. ¿Qué diferencia, además, entre los caracteres de ambas naciones, entre los personajes principales en cada escenario? ¿Dónde están
No digo ya los Hamden, sino los Cromwell de Francia. Y sin embargo, a pesar del fanatismo ardiente de los republicanos, a pesar de la firmeza reflexiva del carácter inglés, a pesar de los bien fundados temores de los numerosos culpables y, sobre todo, del ejército, ¿causó el restablecimiento de la monarquía en Inglaterra los desgarramientos comparables a los engendrados por una revolución regicida? Que se nos muestren las venganzas atroces de los realistas. Algunos regicidas fueron ejecutados por la ley. Por lo demás, no hubo ni combates ni venganzas privadas. El regreso del rey fue acompañado solo por un grito de alegría que resonó en toda Inglaterra. Todos los enemigos se reconciliaron. El rey, sorprendido por lo que veía, exclamaba emocionado: «No es culpa mía que haya sido rechazado tanto tiempo por un pueblo tan bueno». El ilustre Clarendon, testigo e historiador íntegro de estos grandes acontecimientos, dice que ya no se sabía dónde estaba el pueblo que había cometido tantos excesos y privado al rey de la dicha de gobernar sobre tan excelentes súbditos. Es decir, el pueblo ya no se reconocía a sí mismo. Este gran cambio, ¿de qué dependió? De nada visible. Un año antes nadie lo habría creído posible. Ni siquiera se sabe si fue un realista quien lo inició, porque es un problema insoluble saber cuándo Monk comenzó a servir fielmente a la monarquía. ¿Fueron acaso las fuerzas realistas las que impusieron la monarquía al partido contrario? En absoluto. Monk solo tenía 6.000 hombres. Los republicanos tenían 5 o 6 veces más. Ocupaban todos los cargos y dominaban militarmente todo el país. Y sin embargo, Monk no necesitó entablar ningún combate. Todo ocurrió sin esfuerzo, como por arte de magia. Lo mismo sucederá en Francia. El regreso del orden no será doloroso, porque será natural, y estará favorecido por una fuerza secreta cuyo poder es absolutamente creador. Veremos lo contrario de lo que hemos visto hasta ahora. En lugar de esas convulsiones violentas, esos desgarramientos dolorosos y esas oscilaciones perpetuas, una estabilidad tranquila, un bienestar indefinible, anunciarán la presencia de la soberanía. No habrá sacudidas, ni violencias, ni siquiera ejecuciones, excepto aquellas que la verdadera nación apruebe. Incluso el crimen y las ejecuciones serán tratados con una severidad mesurada, con una justicia serena que solo pertenece al poder legítimo. El rey sanará las heridas del Estado con una mano tímida y paternal. Al final, esta es la gran verdad que los franceses nunca podrán creer lo suficiente. El restablecimiento de la monarquía, que llaman contrarrevolución, no será una revolución opuesta, sino el contrario de la revolución.